Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Ha sido una larga semana, más que eso inclusive, ¿verdad, Eduardo? ¿Qué tal amigos de Cinema Dreamers SL? Nos sentimos muy mal por no haber podido grabar el otro día. Manus, un vacío tuvimos en nuestros corazones por no haber podido grabar, pero bueno, son cosas que ocurren, ¿verdad? Pues los tiempos de trabajo, los horarios a veces no ayudan mucho, ¿verdad? Te quería hablar de algo de personas que trascendieron lo que es solamente la actuación y la dirección. Estas personas juntaron eso y marcaron, dejaron una huella en el cine. En el caso puntual de Charles Chaplin y de Orson Welles, por ejemplo. Sí, Chaplin, que dejó películas imborrables. Hay una cosa muy impresionante, que Chaplin prácticamente dirigió todas sus películas, todas las más famosas. No es que se alió con otro director como solían hacer las estrellas, y logró películas imborrables, magníficas, con mucho sentido de la magia del cine. En una pequeña escena el tipo podría crear mil situaciones, y contaba también cosas muy fuertes de la sociedad, como por ejemplo de la pobreza, ¿verdad? El desamparo, Exactamente. incluso también de El abandono. el abandono. También llevó a tocar la sátira política con El Gran Dictador y Tiempos Modernos, que fue para mí la película más icónica de Chaplin, porque tocaba el tema del hombre versus las máquinas. ¿Conoces entonces la película El Circo? Sí, sí. Hay una famosa parte era donde hay personas, una toma de un plano general de una calle, se ve a una mujer que está caminando y agarra como agarra algo que tiene en su mano y pone en su oído, ¿verdad? No, no es bien nítida la imagen por ser antigua y también por ser muy alejada. Eso, por ejemplo, ha despertado muchas teorías de conspiración, por ejemplo, de que estaba agarrando un celular, de que es un artículo fuera de su tiempo, algo muy así simpático que se une a la leyenda de lo que es Chaplin. Y Chaplin, entre algunas de esas películas maravillosas que estamos citando, tenemos por ejemplo El Chico, tenemos La Quimera de Oro, también Tiempos Modernos y El Gran Dictador, que fue una de sus primeras películas sonoras. Así mismo, de 1941. Y así entonces Chaplin creó algo muy fuerte, un estilo también en el tema de la comedia, pero sus películas trascienden ese género. Y también otro de los que siguió, digamos, esa escuela de actuar y dirigir sus propias películas fue Buster Keaton, Así mismo. que era un magnífico director-actor también. Hay una película que se llama Sherlock Jr., que dura tan solo 48 minutos, bien cortita. Creo que esa es la que resume perfectamente el universo de Buster Keaton. Incluso sin muchos efectos especiales, el tipo te hacía verdadera magia también. Están también los famosos metrajes de él en el ferrocarril, en su película El maquinista de la General. El tema con los actores, directores, vamos a cerrar hablando de Orson Welles, que dirigió muchos filmes importantes también en la historia del cine, como por ejemplo El Ciudadano Kane de 1941. Para mí una de las, si no es la película más estudiada por todos los críticos de arte, por los historiadores del cine. Bueno, para mí es sinceramente la más estudiada, ¿verdad? Porque hay un montón de cuestiones que introdujo la película. Es solo esa película que cambiaron por completo la historia del cine. Por ejemplo, los encuadres en donde muchos personajes eh, habitaban la escena y daban perfectamente el significado de lo que se hablaba a través de la ubicación de los personajes. Ya el encuadre más clásico, el plano más estudiado que siempre se da sobre el Ciudadano Kane es cuando los padres hablan con un tutor sobre el niño, sobre el destino del niño. Se ve a los tres personajes hablando y de fondo, en foco, se ve al niño. O sea, ves de frente a los tres personajes hablando sobre el niño, sobre el destino de una persona, y en el fondo ya ves al niño jugando.
el que va a perder su libertad, el que va a dejar la casa. Así que Ciudadano Kane tiene muchísimas aristas. Yo te estoy contando solamente una ínfima parte, pero tendrías que leer sí o sí sobre el film y luego mirarlo. De Orson Welles, por ejemplo. Te voy a mentir si vi toda su filmografía. Vi un poco de Macbeth, también de Otelo. ¿Qué pasa en esta película? Esta película se trata sobre un magnate del periodismo, un dueño de periódicos, de radio, que quiere llegar a ser presidente de Estados Unidos. Esta película nos habla sobre la ambición del hombre, nos habla sobre la caída también del orgullo, de la soberbia, nos habla sobre muchas cosas y de la nostalgia por sobre todo. ¿Qué más, Eduardo? La cuestión con Ciudadano Kane, si realmente querés ver la diferencia que hizo cuando se lanzó, cuando se estrenó esta película, que por cierto tuvo críticas negativas, como todas muchas obras importantes, simplemente pone una película de los años 30 de cualquier director que se te antoje y pone después el Ciudadano Kane y te vas a dar cuenta de las enormes diferencias que hizo este director Orson Welles. Hay una escena también de baile, me acuerdo cuando está con todos los amigos. Es de unos encuadres, pero increíbles. Cómo sitúa a los personajes Wells, cómo sitúa la luz, incluso el montaje también, la edición. Hay una parte que a mí incluso me asustó, ¿verdad? Puede ser una película vieja, como decimos, pero muy moderna igual. En donde aparece como transición, como una especie de nexo a la otra escena, un loro. Así, ¡ah! Aparece el loro ahí en la pantalla y pasa a otra escena. Yo nunca vi eso en una película. Jamás. Bueno, eso por ejemplo se puede explicar con lo siguiente. Él utilizó todos los recursos existentes y no quiero estar equivocado, pero creo que también le dio su toque y maximizó otros recursos que no se habían utilizado, por ejemplo, en esta película. Por ejemplo, Terminator 2 fue la primera película que utilizó imágenes por ordenador para Sí, hacer los cierto, efectos cierto, especiales. sí. Eso, por ejemplo, es un hito. Asimismo, en su época, Ciudadano Kane marcó un hito en lo que es la lectura, el lenguaje, Cinematográfico, ¿verdad? cinematográfico, Ya. exactamente. Y Orson Welles, que tenía mucho control sobre sus películas, después los estudios, al ver que eran obras que no daban demasiado dinero y que también para los mismos dueños de los estudios le parecían películas muy complejas, entonces de repente le dieron mucho la espalda a este maestro. Y otra de las películas, cerrando ya un poco su filmografía, otra de las películas que marcó un gran pico en la historia del cine fue Sed de Mal Touch of o L. Un toque de maldad, me gusta más el título, A mí también. Touch Ok. of Evil, que fue una de las últimas películas de cine negro que se hicieron, o mejor dicho, cuando el cine negro murió, Orson Welles volvió con una película de este género. El cine negro es un género que tiene que ver con las intrigas policiales, te cuento rápidamente. Hay muchísimos personajes que no son lo que parecen. Hay uno bueno que va descubriendo un montón de pistas hasta llegar a una verdad muy extraña o muy inesperada, ¿verdad? Eso es lo que más me gusta del cine negro, los giros que hay. Y también el tema de A Touch of Evil fue así, ¿verdad? La película se estrenó completamente de otra manera, con otro corte. Después Orson Welles se metió a una proyección de Incógnito y luego hizo un manifiesto de cómo se tendría que hacer la película. O sea, por qué escenas hay que poner, ¿verdad? Porque Orson firmó muchísimo, pero al final le pusieron otra cosa en la película, ¿verdad? Algo que escapó de su control. Hoy en día esa película está lanzada tanto en DVD, en Blu-ray, como ya las copias para siempre celebrar su aniversario, ¿verdad? Que es muy importante. Ya con la versión que Orson Welles pidió o que él deseó. Y él solamente quería hacer, ¿qué quería hacer él? Su sueño era imitar a Miguel de Cervantes y Saavedra y llevar y plasmar en el cine lo que es Don Quijote de la Mancha. Ese fue su mayor anhelo de toda la vida. Imagínate que Orson Welles, vos decís,
fue un grande, o sea, todos los reconocemos como un grande, pero recién ahora verdaderamente se lo valora. Y en esa época no, ¿verdad? O sea, es como un triunfador que perdió mucho tiempo, ¿verdad? Un genio que perdió mucho tiempo y que ahora recién se lo No, valora. tardíamente fue reconocido por la crítica en general, muy tardíamente. Para ver otros directores rápidamente que son actores también. Antes que nada, cerramos primero lo de Orson Welles, un director demasiado importante, un director que demostró lo que es verdaderamente el cine de autor y también rompió con muchos esquemas a lo largo de la historia. Ahora vamos a otro director, Kevin Costner. Este es el director. Hay muchos que a lo mejor no saben, pero Kevin Costner también dirigió un par de películas muy buenas. Una de esas fue Danza con Lobos. Y Kevin Costner últimamente, Manu, está volviendo al ruido del cine porque, si bien es cierto, hizo una película, por ejemplo, él actuó en un film que se llama McFarland USA, Sí, que es una lindísima película que basada en hechos reales. basada en hechos reales sobre un equipo de maratón estadounidense ahí que de Texas. Y la verdad que Kevin Costner nunca estuvo muerto, vamos a decir, ¿verdad? Sino que no hacía nomás películas tan relevantes. McFarland USA no la dirigió él, la dirigió Nikki Caro, una directora neozelandesa. Pero es para mí una de las mejores actuaciones de Kevin Costner. Como un entrenador que inspira a los chicos, primero se ve muy descolocado en su ambiente nuevo, ¿verdad? Porque él sale de su trabajo, es expulsado de su trabajo como entrenador y va a otra ciudad donde son todos latinos. Pero después lo adoptan en la comunidad y él también da su granito de arena para que estos chicos salgan adelante, ¿verdad? Y Costner tiene un estilo muy, pero muy marcado de actuación, Manu, ¿verdad? Parece que siempre actúa de lo mismo, ¿verdad? Sí, parece que siempre actúa de una persona con una moral alta, ya sea héroe o antihéroe, de acuerdo a su película en cuestión. Fue un actor que empezó, mucha gente no sabe, pero empezó siendo actor porno, ¿verdad? Se dedicó poquísimo a eso, no sé cómo le habrá ido, ¿verdad? Pero en Hollywood le fue muchísimo mejor. Hablemos de esta película, Danza con Lobos. Seguramente todos conocen, ¿verdad? Lo que es Dance with Wolves. La película es de 1990. Su género es western. Fue dirigida por Kevin Costner, protagonizada por él mismo. ¿De qué se trata? Te menciono un momento la sinopsis. Tras la guerra de secesión, ¿verdad? La guerra civil estadounidense, y en plena colonización del oeste, ¿verdad? Lo que es por la fiebre del oro, por la conquista de los territorios de los indios. Un teniente, John Dunbar, se dirige a un lejano puesto fronterizo que ha sido abandonado por sus soldados. Su soledad lo impulsa a entrar en contacto con los indios Sioux. Así es como conoce a En pie con puño en alto, así el nombre de la chica. Famosos nombres indios, ¿verdad? Así larguísimos, pero que tienen un significado mucho más fuerte de lo que creemos. Sí. Bueno, la conoce a a esta chica. Una, esta es una mujer blanca que fue adoptada por los indios. Hay que aclarar, ¿no? Kevin Costner no se enamora de una india. Es cierto, cierto. Poco a poco, entre él y ella, se establece una relación. Él cae muy bien dentro de la comunidad, de la tribu Sioux, ¿verdad? Empieza a recibir respeto y admiración por parte de ellos y así mismo. A su vez, se encuentra en un dilema moral entre es correcto lo que los hombres blancos estamos haciendo al aplastar la civilización indígena, al matar todo lo que crearon nuestros antepasados. A partir de ahí uno tiene que empezar a disfrutar esta película que dura 3 horas, ¿cierto? Un poco larga y 3 horas, 4 horas y media por ahí cuando la ponen por Canal 13. Sí. El tema con Kevin Costner y esta película es que él no se hace tan protagonista. O sea, hay una cuestión muy fuerte con los actores y directores, es que ellos ponen demasiado peso en su personaje. Es cierto, ¿verdad? Hay que ser protagonista, pero él le da más cabida acá a un lenguaje cinematográfico clásico de tipo de esas películas de los años 50.
esos western legendarios. Mucho paisaje, mucha atención al clima de todo lo que rodea a esas tribus. Hay una búsqueda pictórica muy interesante de Kevin Costner en esta película, me parece que muy valorable, ¿verdad? Es muy valorable y hay que reconocer que esta película fue un éxito de taquilla, fue un éxito también en la entrega de los premios Oscar, donde se alzó con 7 estatuillas, ¿verdad? Las más importantes, mejor película, mejor director y mejor guión. Kevin Costner ganó el Oscar como mejor director ya con su primera película. Esto es un logro que pocos directores, actores han logrado. Sí, Manu, una También, cosa muy interesante la de Kevin Costner como director que logró un Oscar, tanto con su película como por su función. Y lo mismo pasó con Ben Affleck, es cierto, creo que ya era como su tercera o cuarta película, pero también él logró con Argo la estatuilla como mejor director y mejor película. Y no hay muchos casos de esos en donde un actor director gana por su película y además el Oscar otra vez. Pero que debemos de mencionar, ¿verdad? Que hay actores que verdaderamente logran estar un paso más que sus colegas, que sus contemporáneos y de verdad ofrecen películas muy interesantes. ¿Qué más puedes contarnos para cerrar de Danza con Lobos? ¿Alguna otra cosita que te haya impresionado de la película? Ya había contado el tema del... y una pregunta que muchas veces leí, ¿verdad?, sobre esta película. Este western quiso dejar una enseñanza sobre lo que la civilización blanca hizo encima de sus antepasados. Esta la conquista, quitarle sus Y reservaciones, no sus fue solo en tierras. Estados Unidos, ¿verdad? Acá en América hubo, pero cientos de millones de casos, ¿verdad? Kevin Costner toca un poco más el tema de la historia norteamericana. No, y la pregunta es, ¿por qué Kevin Costner se tuvo que enamorar de una blanca? ¿Por qué no pudo enamorarse de una nativa? Y sí, esas son licencias de repente que te tomas en la película. Sí. Y Esa es algo, una ventaja del realizador, ¿verdad? Para bien o para mal siempre. Le puede la, salir bien o le puede salir mal. pero salió muy bien parado Kevin Costner. Después había hecho en el 96, 97 más o menos una película que se llamaba El Mensajero, que era larguísima. Yo me acuerdo que la vi en VHS. Y era larguísima, ella tenía como 10 años, o no sé, 8 años más o menos. Y parece una película en donde sí estaba hablando el tema del defecto de los actores y directores que resaltan demasiado su imagen y se olvidan de todo el resto de la película. Y eso pasó con El Mensajero, por ejemplo, de Kevin Costner, así que si le dan una ojeada se van a dar cuenta de lo que digo. Ahora les contamos sobre algunos de estos actores que a lo mejor no sabían que también podían dirigir, o mejor dicho, no se menciona mucho que son directores. Por ejemplo, tenemos a Robert De Niro, que dirigió dos películas. Una es la que estamos poniendo acá en Play durante la grabación, que se llama A Bronx Tale, Un cuento de Bronx. un cuento del Bronx de 1993. Y la otra película que dirigió en el 2006 es El Buen Pastor. El Buen Pastor fue una película positiva para De Niro, pero A Bronx Tale, que mencioné primero, era en 1993, fue la que le dio un ok como director a Robert De Niro y fue bastante valorada la película. Hablamos rápidamente, Manu, de este film y también de una época. Es una opinión personal, pero se la doy a los amigos. Disparar nomás. Disparo. Entre los comienzos de los 80 y hasta los 90, meter el 98 más o menos, hubo una gran ola, o mejor dicho, una tendencia de los directores a contar historias que mucho tenían que ver con su infancia, con su Con su crecimiento. vida. Ponete a pensar, ¿cuántas películas de hoy en día hablan sobre los recuerdos de la niñez? Sobre un tipo que te dice, yo cuando era chico me encantaba correr con mi amigo del barrio, jugar al béisbol en la calle. No, hoy en día estamos Ponete a saturados de pensar. películas de superhéroes, de Sí, dramas románticos, sí. de comedias. Películas de guerra también hay muchas ahora. Y pero ponete a pensar, mano, no sé, antes, güey, millones de películas que tocaban sobre esa cuestión de
Y Bueno, yo, exploran sus raíces. yo creo que eso va mutando el tema del cine, obviamente. Porque ya hoy en día los directores que tienen, por ejemplo, 40 50 años, no creo que se hayan criado en las mismas Condiciones. condiciones, ¿verdad? Que estos directores como por ejemplo De Niro, que viene de una familia italiana, viene de un barrio muy particular, muy marcado. Y les cuento rápidamente de A Bronx Tale. Es dirigida por De Niro, actúa también él, pero no en el papel protagónico. Eso es muy bueno. El actor protagónico de la película es Chaz Palminteri, un actor que, por ejemplo, fue muy conocido por la película Los Sospechosos de Siempre. ¿Te acuerdas, Manuel, que era el policía? Sí, De Sospechosos de Siempre, que, por cierto, es una película también muy recomendada. ¿Te acuerdas el tipo que hacía el interrogatorio? me acuerdo. Tenemos entonces a Chaz Palminteri. Le sitúo rápidamente la película. Se desarrolla en el Bronx, justamente, en los años 60 y trata sobre la vida de Calogero, un chico de barrio que juega con sus amigos en la calle, rodeado de todas las tradiciones italianas de esos barrios neoyorquinos. Y él se ve fascinado por la figura de un gángster llamado Sonny. Bueno, el tema es que Sonny es una persona de crimen, es cierto, nunca sabemos bien qué hace, si es realmente un asesino o qué onda, pero él siempre se ve fascinado por el poder, por la elegancia también, por la inteligencia de Sonny, porque él maneja todo su círculo, ¿verdad? Sonny tiene un bar al lado de la casa de Calogero, Sony es como el padrino ahí. más o menos, ¿verdad? Bueno, y el papá de Calogero es Robert De Niro, justamente el director de la película, que es un chofer de autobús. Calogero ve que Sonny mata a un hombre en una disputa entre autos, ¿verdad? Y a partir de ahí cambia toda su vida. ¿Por qué? Porque él no lo delata a Sonny. La policía viene, lo interroga. Hay una cuestión ahí de códigos de honor, ¿verdad? Entre los italianos. Y a partir de ahí la película toma el rumbo, ¿verdad? El amor del padre contra el amor de Sonny, porque Sonny después empieza a orientar a este chico, a darle enseñanzas. No, le dice que la vida del crimen no es para él, es para otro tipo de gente. Le va enseñando cosas sobre la vida y así mismo también su papá, que es De Niro, que le habla de no mezclarse con esa gente, con esas personas de dinero fácil y que él siempre trabaje, que piense en el futuro y en la familia. Y que no se presta a los jueguitos de los mafiosos, ¿verdad? ¿Cómo el nombre del protagonista? Calogero se llama así. Mira qué bueno cómo me haces el tema de la pregunta, Manu, porque justamente Sony en una escena le dice, ¿cómo te llamas? Le dice al nene. Y me llamo Calogero, le dice. Ey, ese nombre es muy largo, no tenés un apodo, alguna cosa más corta para que te mencione, ¿verdad? Sí. Es una escena de las tantas que tiene la película, geniales, hay unos diálogos es- espectaculares sobre el tema del deporte, por Sobre el ejemplo. tema del deporte, yo te explico. Él estaba enfadado porque su club había perdido. Porque el jugador estrella de su equipo había fallado, ¿verdad? Sobre béisbol era. Sí, Mickey Mantle es el ídolo de este niño. Sí. Entonces se empieza a planear con todo y bien, ¿qué viene? ¿Qué hace Sony? Viene y le dice, ¿por qué vas a estar así? Porque vos pensás que ese Mickey Mantle va a estar llorando, ¿verdad? Y que no tiene que ser muy fanático, no tiene que tomar muy en serio y agrégame. Sí, le dice específicamente, vos te pones mal por una estrella de béisbol. Pero vos pensás que esa estrella de béisbol se va a preocupar por vos si tu papá pierde su trabajo o te va a ayudarles. Y son escenas muy buenas. Enseñanzas que da Sony versus las enseñanzas del padre, ¿verdad? Ahora bien, Manu, contando un poco las habilidades o las técnicas que utiliza De Niro como director, es imposible escapar a decir de que parece mucho una película de Martin Scorsese, ¿verdad? Él fue durante un tiempo un actor fetiche de Martin Scorsese y quien más quien menos, siendo un pupilo a distancia, habrá aprendido las técnicas, lo que es el lenguaje cinematográfico. Sí, por ejemplo, la voz en off es muy empleada en la película, algo, pero insignia de Scorsese. Otras cuestiones son el describir a todos los personajes que van a entrar en la película, que me parece muy tedioso.
Cuando, por ejemplo, ves que este chico, ¿verdad? Que entra al bar, te empieza a decir cada uno de los personajes que están en el bar y cuáles son sus rasgos y demás. Y a mí me parece ya demasiado, pero demasiado tedioso, algo que no me gustó para nada de la película porque está bien, ¿verdad? De Niro hubiera dicho, sí, voy a hacer una película como Scorsese, pero no un 40%, no un 45%, ¿verdad? Y sin embargo, agregándole esas cosas de más ya es casi un 80%. Pero ahora lo bueno de este film es que no se centra en el tema criminal, en el tema de la mafia, sino se centra más bien en un sentimiento del niño, ¿verdad? Del joven después. Es cómo va creciendo y va entendiendo la vida a través de estos dos mentores, ¿verdad? Sí, por un lado tiene el lado bueno y el lado malo. El lado bueno con la conciencia de su padre que le dice, sé honesto, sé humilde, trabaja duro, no te metas en problemas. El lado bueno, el dinero fácil, los juegos, las drogas, el alcohol, las mujeres. Bueno, no está mal las mujeres. No, claro que Claro, no, no, ¿verdad? jamás. Pero hay como una especie de yin yang. El protagonista está insertado en el medio. Sí, y hay una cuestión con Sony también que es, Chas Palminteri fue el mismo que escribió, es un monólogo en realidad, la obra en la que se basa la película. Chas Palminteri escribió este monólogo, Esa voz en off también es muy Scorsese. pero está buena, Está bueno. está buena en serio. Y después le dijo a De Niro, sí, dirigila, haz lo que quieras, pero yo voy a ser el protagonista, le dijo Chas Palminteri, porque De Niro inicialmente iba a ser Sony. el gángster, ¿verdad? Sony. Entonces, bueno, De Niro le dijo, está bien, es tu obra, vamos a hacer también, vamos a hacerla a tu manera. Me pareció un gesto muy humilde de Niro, muy bueno, porque acá vemos a De Niro en un papel paternal. ¿Cuántas veces le diste a De Niro como papá? Y más todavía en esa época, ¿verdad? Antes de los 90, ¿verdad? El No, 93, ¿verdad? no siempre fue un chico duro, Sí, ¿verdad? con algunos ciertos trastornos o un gángster, un tipo duro. Sí, Después vinieron con sus comedias, fue padre no. Es mal. la época de las comedias para mí ni existen porque De Niro son tremendamente malas. Pero sí, hay una cuestión de Niro también que falleció su padre hace poco tiempo, antes de hacerse la película. Entonces él sintió esa necesidad de rendir un homenaje a su padre y a la vez, eh, con este tema paternal, revivir un poco todo lo que él sintió como cuando niño, ¿verdad? Yo creo que muchos, la mayoría de los italoamericanos se habrán sentido muy identificados con la peli, ¿verdad? Entonces hay un buen salto de Niro a la dirección, también como ya había dicho, el no hacerse tanto del protagonista, porque es un gran defecto que tienen los actores y directores, ¿verdad? Y la película en sí es muy buena, sobre todo la primera parte me gustó muchísimo cuando este chico tiene 10 años, ¿verdad? Después saltamos a la segunda parte donde ya tiene 17, ¿verdad? ¿No? ¿Qué te pareció la película, Manu, desde tu punto de vista? ¿Cuáles son las cosas que más destacas? Desde mi punto de vista, yo vi esta película por HBO cuando era niño. Habrá sido un año después de su estreno, era como ese canal de Demasiado cable. VIP ya sos, ya, un año después ya yo vi No, 15 años después no sé qué la no, película. yo tenía HBO, pero tenía ese cable en Mau que recién después de años nos enteramos de Menokio. Sí. Me gustó muchísimo. Em, en esa época me enseñó muchísimo también. Yo no comprendía nada de lo que eran los gángsters. Te vas a querer, sí o sí vas a querer formar parte de eso siendo un niño haciendo travesuras, porque ves que tienen varios permisos, Facilidades, ¿verdad? facilidades, gana dinero, encima es un poco retobado, aprende mejor, tiene calle. Te vas a sentir un poco atraído por eso. Pero el tema con Sony es que realmente el tipo, este hombre, es una persona de bien para el niño. Si bien es cierto, él se empapa con sus problemas, ya sea de gángster, de negocios ilícitos, de desconfianza, pero él trata de mostrarle al niño otras cosas que a lo mejor su padre no le va a poder enseñar. Sí, él siempre le dice que siga la escuela, que se vaya a la escuela. O sea, la humanización del gángster también está buena en la peli. Es cierto, los criminales son un desastre, son malos, ¿verdad? Pero siempre va a existir también alguno que acepta a alguien en su círculo, pero simplemente le muestra los peligros que corre y le dice, vos seguí con tu vida, puedes estar con nosotros, pero
pero no te metas porque vas a salir lastimado, ¿verdad? Más o menos eso es lo que hace Sony con el personaje de este chico. Recomendadísima A Bronx Tale, entonces, para aquellos que deseen ver la faceta de Robert De Niro como director y también como un actor más tranquilo en esta película, alejado de su faceta de chico duro, como decía Manu. Así que es una gran opción si pueden verla también en familia, incluso no es tan violenta la película, o sea, con tu hijo adolescente, con tu sobrino adolescente puedes verla también sin corte, ¿verdad? Sí, no Una hay ningún película muy, problema de ver con toda la familia. No es muy violenta, tiene ciertas escenas de violencia. muy así de exploitation, por pura violencia la película no se da, ¿verdad? Son para situarte un poco en el contexto histórico, las pandillas, el círculo de mafia y esas cosas. Y sobre todo recomendadísimos los momentos de la primera parte entre De Niro y su hijo. Y con esto les cierro de que los dos personajes, tanto cuando Calogero es niño como cuando es adolescente, son iguales a De Niro. Sí, se parece, ¿no, Joa? Muchísimo. Así que les recomiendo esa película con el amigo Manu. Bueno, ya que estamos en el tema de las Olimpiadas, y se está acabando lastimosamente, queremos hablar sobre dos, tres películas que hacen mucho honor a lo que es la historia de estos Juegos Olímpicos. Manu va a empezar hablando de la película Múnich de Steven Spielberg. Sí, la película Múnich no es Múnich Imperial o... No. No, ni Bayern Múnich, ¿verdad? Es de la misma ciudad. Se realizó en la ciudad eh, sureña de Múnich, en Alemania, unas Olimpiadas en 1972, cuando estos países estaban todavía divididos, ¿verdad? Una parte oriental, otra parte occidental, Sí. comunista, capitalista, Estados Unidos, Rusia, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasó? Estos árabes se ensañaron con los israelitas, con los judíos. A toda costa querían vengarse por haber sido expulsados de su tierra, por los conflictos que tienen armados, que siempre tienen, por la política internacional que siempre sale a favor de ellos, de los israelitas, no de los musulmanes ni de los árabes. Estos agarran y toman de rehenes a la delegación olímpica israelí. Entran en su pieza y los secuestran a todos. Durante el secuestro mueren creo que un par de deportistas. Después se empieza a hacer un plan de contingencia para poder salvarlos sin que nadie salga herido. Bueno, estos musulmanes tenían la finalidad de llevarlos otra vez a su tierra natal, a estos israelíes, a estos rehenes. La policía se movió con todo, planeó una estrategia para poder salir de eso, pero salió malísimo. Como todos sabemos, salió malísimo. Se murieron todos. Ahí recién empieza la película de lo que es la venganza. Hay una cuestión con Spielberg que estábamos contando en episodios anteriores. Tiene un periodo de Spielberg en donde hace 4 películas de género fantástico, acción, ficción, ciencia ficción, perdón. Y luego se mete en la cuestión política o la cuestión de sufrimiento de ciertos sectores de la sociedad, ¿verdad? En este caso del pueblo israelí, ¿verdad? O sea, hay una tendencia de Spielberg a tocar estos temas, dramas de época que sacudieron, ¿verdad? Y Múnich, ¿qué te pareció, Manu, en el tema comparando un poco con las anteriores películas de Spielberg, el estilo que utiliza Spielberg acá? ¿Es parecido a qué película o no se parece a ninguna? ¿Cómo la viste? Él es un judío norteamericano, ¿verdad? Sí, Y muy fue marcado. muy marcado. Lo vimos mucho en la lista de Schindler, por ejemplo, Sí, donde se pudo recrear muy bien el odio hacia los judíos. También rescatando al soldado Ryan. Y en esta película clave en Múnich, los judíos son las víctimas de esto, el grupo terrorista. La verdad que es un grupo palestino sí. de la agrupación Septiembre Negro, ahora que recuerdo. Da una máxima frialdad y objetividad, ¿verdad?, a la hora de tocar ese asunto. Sí, Después se vuelve a dar vuelta y son los judíos
mediante su servicio secreto que es la Mossad, empiezan a orquestar un plan de venganza sobre los realizadores, confabuladores y cabezas máximas de esta agrupación terrorista. Sí. Las personas que estuvieron involucradas directamente y que fueron autores morales son los que tienen que pagar con su sangre esta acción. La verdad que las Olimpiadas son un tema que no se toca demasiado en el cine. Se toca más bien, se hace referencia a los deportes, ¿verdad? Que se practican, por ejemplo, tenés el atletismo, de repente el ciclismo también, el boxeo. Pero películas sobre las Olimpiadas no tenemos así de una calidad, perdón, ¿verdad? De una cantidad enorme. Pero que sí se destacaron, hay unas cuantas, ¿verdad? Por ejemplo, hay una donde actúa Jared Leto en uno de sus primeros papeles, ¿te acuerdas? Prefontaine, que es una película sobre uno de los grandes corredores estadounidenses que murió muy joven. Híjole. Sí, fue una de sus primeras películas, la de Jared Leto. Recuerdo también una película sobre un nadador olímpico yankee que tenía sida, Era un clavadista, clavadista. Greg Louganis se llamaba el tipo que después tuvo un salto mortal ahí, ¿te acuerdas? Que se lastimó Sí. Él no era homosexual. No me acuerdo si éramos, no sé, Parece que sí. pero se había golpeado al saltar el trampolín se había golpeado la cabeza. Era uno de los casos más raros también que ocurrió en los Juegos Olímpicos. Bueno, para cerrar Múnich, yo te puedo decir que Steven Spielberg sale de su molde narrativo para hacer este crudo drama. Por más que sea muy premonitoria, ¿qué quiere decir esto? Que ya sabemos cómo termina la historia, porque es basado en hechos reales y uno puede investigar inclusive antes de ver la película. Por más que sea todo eso, nos muestra en qué tipo de mundo, en qué diablo de mundo estamos viviendo con todo lo que es el terrorismo. Sí, es muy marcado ese tema del terrorismo. Yo te voy a hablar rápidamente. ¿De qué película sabes que? De esta que dice tan 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 Uf, tan 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 tan. Ya me y imagino. Ya. corremos en cámara lenta. En cámara Y, lenta. uf, la verdad que Carrozas de Fuego es una de esas películas que realmente marcaron una huella muy grande y se instaló en la cultura pop. Siempre me acuerdo de eso que había dicho Manu en el primer programa del tema de la cultura pop, de sentar un rasgo demasiado marcado en la cabeza de la gente, ¿verdad? Primero por la música, ¿verdad? Hecha por el maravilloso compositor de New Age y electrónica que es Vangelis. Empezamos ya por ese tema, que la película, Él es griego. sí, griego, Vangelis. Es bastante corto el apellido, el seudónimo, ¿verdad? La verdad que los apellidos griegos, por ejemplo, tienen como 15 letras más o menos. Siéndote sincero, siempre pensé que Vangelis era así, Vangelis, perdón, era un grupo. No, es un artista, ¿verdad? Es Sí. un solista, ¿verdad? Pues obviamente después investigué y capo. Sí. Y el tema con Carroza de Fuego es que explota en materia de imagen la cuestión de los atletas, ¿verdad? O sea, realmente cuando los atletas entran en acción, el director Hugh Hudson, el director de esta película, realmente lleva la gloria de los atletas con sus imágenes. O sea, la cámara lenta es utilizada de una manera bellísima. En los planos también, cuando los corredores están en acción, hay unos planos hermosos a los rostros de los atletas. Hugh Hudson supo hacer una película que respeta muchísimo el tema del deporte. Es cierto, sí. Carroza de Fuego es una película muy, pero muy inglesa. Carroza de Fuego trata sobre algunos de los atletas británicos que participaron en Olimpiadas alrededor de 1924 más o menos. No recuerdo si En América, creo que fue. 24 28. Y es una película muy inglesa, ¿verdad? Hablan sobre la universidad, sobre la cultura, sobre las clases sociales, que es algo que le preocupa mucho a los ingleses. Pero lo que hace la diferencia con una película inglesa del montón
es el tema del deporte, ¿verdad? Y también de algunos de los personajes que cubre que son llevados de muy buena manera a la pantalla. Esto también es basado en hechos reales, como les decía, pero no la vean así, ¿verdad? Yo creo que véanla más como película, ¿verdad? Porque si se van a poner a ver que es basado en hechos reales y después se van a leer la historia y se decepcionan, ¿verdad? Ah, mira, este había sido, no existió tal cosa. Quiero que la sigan más como película que otra cosa. Cuenta la historia de estos atletas británicos, en especial de uno que es un pastor y que se rehúsa, por ejemplo, en una de las carreras más importantes de su vida a correr domingo. ¿Por qué? Porque es el día del Señor, el día religioso, el día sagrado y el tipo no va a correr. En su momento cuando la vi no me pareció, ay, tanta gloria a esta película porque el tipo se ataba a sus creencias, pensaba yo, pero luego lo pensé, volví a ver la peli y sí, ¿verdad? Resalta muchas cuestiones de los atletas, ¿verdad? Que hacen sacrificios muchas veces o rinden más de lo que deben para lograr su objetivo. ¿Y cuál es esa famosa escena, Manu, o el rasgo más famoso del corredor, del pastor, ¿verdad? ¿Te acordás de cuando él Que corría? él corre en una posición muy poco ortodoxa. Sí. Y después arman una carrera, ¿verdad? Y ahí le dicen, fíjate, hablan dos personas, ¿verdad? Dos señores mayores. Fíjate, ahora el tipo está perdiéndoles. Pero cuando empieza a levantar la cabeza, te vas a dar cuenta. Ah, sí, ya recuerdo, ya recuerdo. Ahí cuando empieza a levantar la cabeza es cuando toma más velocidad y le empieza a dejar a cortar distancia y a la postre tienen que ver cómo sale. Y Carroza de Fuego, para cerrar, es una película así muy inglesa, como decía. Hay mucha gente trajeada, hablando muy formalmente. Parece que no vas a lograr mucho viendo la peli. Pero con el tema deportivo, la película da un salto gigante, hermoso. Y acompañado de la música, ¿verdad? Siempre es muy importante. Si querés lograr realmente una película completa, el soundtrack. Esa entonces es nuestra recomendación también para empaparse un poco de espíritu olímpico, Carroza de Fuego. Como me gustaría que sea una película sobre el Dream Team de básquet. ¿Por qué? No sé, me parece muy épico porque fue la primera vez en que se permitió a los Estados Unidos utilizar jugadores que de su liga profesional, jugadores profesionales, porque todos los países tuvieron siempre jugadores profesionales, ¿verdad? De su nación. Es la presea más O lógica. sea, era como que a Brasil en su momento, ¿verdad? Cuando jugaba bien, Sí, ¿verdad? bueno, vaya. Ahora ya no juega bien Brasil. No. Pero le prohibiesen, no pueden jugar, te lleven gente en su 23 o algo así, porque juegan demasiado bien, ¿verdad? Una cosa similar, diría, ¿verdad? Muy raro eso, no sabía. Pensé que Estados Unidos siempre jugó con gente de la NBA. No, a partir de Barcelona 92 recién. ¿Sabes? Jugadores universitarios y no profesionales. ¡Hala! La mayoría, todos los Juegos Olímpicos jugaban la mayoría universitarios. ¡Qué loco! Qué licencia más rara, ¿eh? Sí, era una licencia muy rara, y entre comillas podemos decir que una ventaja para los otros, pero ni así ni aún así Estados Unidos le hacía 6-0 siempre en todas las Olimpiadas a las otras naciones. ¿Cuál es la película que nos vas a mencionar ahora, Manu? Va a ser la última del día de hoy. Una Porque, breve reseña es de la sí. película Race, ¿verdad? Esta película narra la historia del mítico atleta Jesse Owens, un coloso de la velocidad que saltó a la fama en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. ¿En qué contexto estamos? En el contexto en que Hitler ya era canciller de Alemania en esa época. A él no le gustaban los negros, los gitanos, los homosexuales, los paraguayos, los capiateños. A Hitler no le gustaba, nada no le gustaba, no le entendía. Todos eran los arios, ¿verdad? Y este hombre de raza negra se embarcó en la aventura y logró una de las Sí, gestas más increíbles en la historia de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? dejó, Siempre se lo recuerda como un símbolo. dejó al mundo boquiabierto con sus espectaculares marcas que echaron por tierra la teoría de Hitler sobre la supremacía de la raza aria. Es una coproducción entre Canadá, Francia y Alemania. No fue hecha por un estudio, tampoco por un estudio hollywoodense, tampoco es una película independiente.
O sea, digamos que Estados Unidos ahí no metió tanto la mano, ¿verdad? No, no No, metió. era más de otro. Pero así tampoco no se salva. Muy. Es realizada así con ese encanto hollywoodense. Sí, sí. Y el tema, El tema principal es cuando él empieza a correr en su escuela, en su preparatoria. Después ya empieza a sorprender a propios y a extraños. Ya se le selecciona para ser del equipo de su estado. Así va superando marcas así de una forma muy humilde, trabajada, con mucho esfuerzo, como debe de ser para los campeones. sí, el tema entonces de la peli es que cubre mucho de la vida de Jesse Owens, ¿verdad? No es que solamente toca cuando él participó en las Olimpiadas, como por ejemplo Carroza de Fuego, ¿verdad? Que sí toca, digamos, el antes de las Olimpiadas y el durante, ¿verdad? Y un poquito el después. Pero no es que cuenta desde el inicio de la vida de los protagonistas. ¿Verdad? Esta peli sí, ¿verdad? Race. De este año, ¿no? Sí, es de este año. Estuvo en los cines, tuve la oportunidad de verla en el cine y me gustó muchísimo. O sea, Lo que es generalmente a mí, por ser una persona muy historiadora, muy entusiasta de la historia. entusiasta de la historia, me gustó muchísimo, de la historia del deporte, de la historia universal, me gustó muchísimo. Eh, y también suelo ver mucho en Facebook esta cadena así de fotos increíbles que se suelen compartir, ¿verdad? En una de esas está justamente la del podio de la carrera de los 200 metros, donde se ve a Jesse Owen que hace, que hace un saludo militar con la mano sobre la frente, cuando todos tenían que hacer el saludo nazista. Uf, o sea, el tipo, Jesse Owens se metió prácticamente en la boca de los leones, ¿verdad? Hubo un marcado tinte político en esa Olimpiada. Para cerrar un poquito el tema de la Olimpiada, otra peli que casualmente también coincide con lo que es el tema del primer tema que tocamos, que fue actores y directores. La alemana Leni Riefenstahl, una de las documentalistas y cineastas más importantes de la historia del cine, tuvo también esa posibilidad de filmar la película documental Olimpia, que narraba la competencia, ¿verdad?, de las Olimpiadas de Berlín. O sea, ¿qué hace Hitler? Hitler le trae, "Vos venido acá, haceme un documental sobre nuestro país, sobre nuestra infraestructura, sobre nuestra gloria, y si algo sale mal, edítame tampoco." Sí, pero Hitler le dijo, bueno, Lenny, vamos a hacer la Olimpiada, metele, hace lo que más te guste, acá te doy todos estos rieles, la cámara, los equipos, te doy todo lo que quieras. Y hacemos un lindo documental y logró algo maravilloso, algo muy pocas veces visto en 1936. Hizo un documental que está a la altura de cualquier transmisión televisiva, o sea, prácticamente sentó todas las bases de la actividad deportiva en las imágenes, ¿verdad? O sea, todo lo que utilizó ella después lo vemos hoy en día en cualquier canal. Es un tema muy interesante de las Olimpiadas, sobre todo en esta época que la estamos viviendo. Hay que rescatar muchísimo los valores. Es muy importante rescatar los valores con el cine. Hay muchas veces que se resalta en documentales o en películas la figura del trabajador, del tipo pobre que humilde que después se esfuerza y se hace millonario, después cae. Hay un montón de personalidades, ¿verdad? De un montón de tipos de gente. Pero los deportistas también merecen algo especial que se los represente, ¿verdad? Porque el deporte es una utopía, es un sueño que uno tiene. Muchas veces los deportistas no viven de eso, digamos, monetariamente, pero buscan la felicidad, su gloria a través del deporte, ¿verdad? Y no les importa de repente viajar horas y horas, porque es el sueño, ¿verdad? O vender todo lo que tienen para participar en una competencia. Y es muy importante también que se toque a los deportistas, no un deporte o un en general, ¿verdad? Sino al tema de esos grandes soñadores, ¿verdad? Sí, esos sueños, por ejemplo, no tienen precio. Tanto
realización, su materialización. Acá en nuestro país tenemos que hacer un llamado. Tenemos que hacer un llamado a conciencia, a que se deje de lado todo, cualquier gasto superfluo, como por ejemplo en política, algo innecesario. Necesitamos cultivar más el deporte de nuestros chicos desde niños. El día de mañana vamos a tener más medallas olímpicas. En serio, nos merecemos. Hay muchos valores ocultos en personas que ni sabemos. Es cierto, ya automáticamente se destacan en un deporte, ¿verdad? Logran muchas cosas buenas, pero luego tienen que bajar la cabeza porque ya notan que nadie les va a dar apoyo y abandonan ese sueño, ¿verdad? Hay muchísimos casos, sobre todo en Paraguay. Y el cine también le ha rendido tributo a los deportistas. Es cierto, mayor, menor calidad muchas veces, pero resaltan, ¿verdad?, el valor de estos grandes hombres y mujeres que se dedican a soñar y por sobre todo a materializar eso, ¿verdad? Yo creo que hay que rendirle honores también a los deportistas. Por ejemplo, los futbolistas ya juegan prácticamente por dinero el 99%, ¿verdad? No juegan por salir campeones o por ganar algo deportivo, ¿verdad? Así mismo. ¿Te parece entonces, Manu? Cerramos por hoy. Ha sido una vuelta muy esperada para nosotros porque extrañamos no haber grabado el otro día. Desde ya le agradecemos por su atención, por seguirnos siempre, por pedirnos también por darnos algunas sugerencias. Queremos mandar un saludo a Ronaldo Centurión, que es un amigo mío ahí del barrio, hacia donde yo crecí en San Lorenzo. Me pidió que hagamos en un futuro así una misión sobre documentales. Le gustó nuestra recomendación. ¿Cuál fue? El de Errol Morris. La película que habíamos recomendado para él era La Delgada Línea Azul y The Fog of War también. De Ron Morris, documentales galardonados con el Oscar. Un saludo entonces a Ronaldo, que fue uno de los primeros entusiastas ya con este podcast. Nos había escrito y saludado. Así que muchas gracias por la buena onda siempre. Yo ya me despido, soy Manuel Cañete. Le dejo con Edu y ya le hice au revoir. Gracias, querido oyente. Gracias, querido seguidor. Y practiquen deporte para su salud y también para estar mejor consigo mismos. Un abrazo.